Conquista. Impacto Juvenil y Familiar en las Naciones presenta a David Torres en Conquista tu Vida. Un mensaje de inspiración, fe y esperanza para todos. ¿Qué tal, amigos? Soy David Torres y aquí de nuevo con ustedes en Conquista tu Vida, un mensaje de inspiración, fe y esperanza para todos. El título de este mensaje es Mira a Jesús y el tema que voy a tratar es justamente acerca de la fe, pero no cualquier fe, sino esa fe real, esa fe contundente, esa fe que pone el cielo a favor de la tierra y que de acuerdo con la voluntad de Dios puede abrir los caminos y abre las puertas que Él determinó que deben estar abiertas para usted y también para mí. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que, como casi todos los textos, a mí me apasiona, pero sé que le vas a encontrar más razones para considerarlo como apasionante, como un tema inspirador en todo el sentido de la palabra. Se encuentra en el capítulo 14 del libro de Mateo, capítulo 14 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, y voy a permitirme leer desde los versículos 22 hasta el 33, donde se narra un episodio bien interesante en la trayectoria del ministerio de Jesús y de sus discípulos. El pasaje lleva por título en la Reina Valera 1960, Jesús anda sobre el mar, y dice, desde el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y escuchen lo que dice el versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Si usted quiere aprender algo acerca de la fe verdadera, acerca de la fe en la perspectiva del Hijo de Dios, usted necesita escuchar este sencillo mensaje y ponerlo en práctica. El primer aspecto que espero que tengamos en cuenta, que quiero estudiar en este tema, es que las turbulencias y los vientos contrarios prueban mi fe. Escuche bien lo que dice el versículo 14. Dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Escucha esto. Los vientos contrarios representan en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones, todas aquellas dificultades, situaciones, crisis, enfermedades, tantas situaciones que nosotros no quisiéramos vivir.
pero que por una u otra razón aparecen en nuestro camino y son distintas a las cosas que estábamos nosotros esperando. Son pruebas para nuestra fe, son pruebas para nuestra vida, son pruebas para nuestra familia, son pruebas para todas las cosas que nosotros estamos intentando hacer y también intentando lograr. Los vientos contrarios nadie los va a poder evitar, van a surgir de una u otra manera. Son aflicciones. En este caso, en el caso específico de la experiencia de Jesús y sus discípulos, realmente eran turbulencias. La barca se había internado en el mar. Jesús no estaba con ellos. Ellos de repente se vieron dentro del mar y era una situación crítica. Había una amenaza contra ellos. Los discípulos estaban en una verdadera y real dificultad. De la misma forma que nosotros, mientras navegamos en las distintas circunstancias de la vida, nos vamos a encontrar de repente con algo que nos pone en medio de una crisis que no estábamos esperando. Pero escucha esto: si estás en una dificultad, si estás en una aflicción, hay una promesa que Jesús tiene en las Sagradas Escrituras, en Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús dice: en el mundo tendréis aflicción. O sea, las aflicciones pudieran considerarse también como una promesa de Jesús. Él promete que vamos a tener aflicciones. Nadie está exonerado de las aflicciones, de las turbulencias, de los vientos contrarios. Pero escucha lo que Jesús promete. Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que tiene que mantener nuestra fe viva. El punto número 2 es que si las pruebas amenazan con ahogarme, mi victoria o mi derrota dependen de en quién pongo la mirada. El capítulo 14 de Mateo dice que ya entrada la noche, ya casi la madrugada, Jesús viene acercándose a sus discípulos y lo hace caminando sobre el mar, porque tiene el poder sobrenatural para hacerlo. Cuando los discípulos de lejos ven esa sombra, ven algo extraño, algo raro, lo primero que dicen o tienen la impresión es que están viendo un fantasma. Ellos se llenan de miedo, ellos se llenan de temor, pero Jesús desde lejos les dice lo mismo que nos dice a nosotros cuando alguna circunstancia está amenazándonos: no tengan miedo, no teman, yo soy el que va hacia ustedes. Y aparece entonces un personaje muy conocido porque sale dentro de los discípulos siempre con reacciones como esa. Pedro desde la barca dice lo que vamos a leer en estos momentos a partir del versículo 28 y veremos el suceso hasta el versículo 32. Dice la Escritura lo siguiente: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí hay algo bien interesante: la prueba de la fe. Bueno, dos cosas. Número uno, el poder sobrenatural de Jesús para caminar sobre el agua. Pero segundo, como cuando tú y yo, o usted y yo mejor, tenemos esa dimensión de fe, podemos hacer lo mismo que Jesús le dijo a Pedro que hiciera. Sal de la barca, tú también puedes hacer lo mismo, pero eso sí, tienes que tener los ojos puestos en mí. Esto significa que mientras usted y yo
pase lo que pase en nuestro derredor, haya turbulencias o no haya turbulencias, haya crisis o no haya crisis, tenemos los ojos puestos en Jesús, veremos la gloria de Dios y vamos a ver su poder sobrenatural sobre nuestra vida y sobre todas nuestras causas y sobre todas nuestras situaciones. ¿Qué sucedió? Pedro salió de la barca y tuvo su mirada puesta allí en Jesús. Los ojos de Jesús se encontraban con los ojos de Pedro. Y Jesús podía comprobar la fe de Pedro porque Pedro salió caminando sobre el agua. ¡Qué emocionante cuadro! Es un cuadro similar al que usted y yo podemos vivir en nuestro tiempo, sin importar lo que esté sucediendo. Siempre y cuando tengamos los ojos puestos en Jesús. Pero de repente le sucede algo extraño a Pedro. No dice la Biblia por qué razón él decide apartar la mirada. De repente puedo creer que pudo haber sido una ola gigante la que se levantó y él se asustó y lo que hizo fue cambiar la mirada. Apartó sus ojos de los ojos de Jesús y entonces empezó a hundirse. Esta es la gran enseñanza. Mientras tengo los ojos puestos en Jesús, estoy seguro. Si miro las circunstancias, me expongo al peligro. El punto número 3 es, ¿cuánta fe necesito mientras miro a Jesús? Escuche lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínese, hombre de poca fe, le dice el Señor Jesús a uno de sus discípulos. Cuando llego a este punto, la idea es, ¿cuánta fe entonces necesitamos? Escuche que la Biblia no dice que Pedro no tenía fe. Jesús le dice, hombre de poca fe. Es decir, que este discípulo sí tenía fe, pero no tuvo la fe suficiente para lidiar con aquella crisis de aquel momento. ¿Cuánto es el tamaño de nuestra fe entonces? ¿Cuánto fe necesitamos para lograr esa sanidad por la cual estamos orando? ¿Cuánta fe necesitamos para la restauración de nuestra familia? ¿Cuánta fe necesito para que se me abran las puertas de ese trabajo que anhelo estar desarrollando? El tamaño de la fe es importante. La respuesta la da el mismo Jesús. Y quiero invitarles a que vayan a Mateo capítulo 17, versículo 20. Él da allí la respuesta. Y dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, pudieras decirle a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Es decir, la fe que necesitamos, la fe suficiente para alcanzar un milagro como el que Pedro necesitaba. Para alcanzar un milagro es la fe genuina que puede tener el tamaño de un grano de mostaza. Yo creo que si usted conoce el tamaño del grano de mostaza, es algo tan pequeñito, pero tan pequeñito que a veces parece imperceptible. Imagínense, si tuviésemos fe de ese tamaño, significa que en este caso no es tanto qué tan grande es la fe, o sea, qué dimensión tiene la fe, sino qué sincera, qué genuina, qué real, qué convincente. Una fe que realmente toque el corazón de Dios y abra los cielos sobre nuestra vida. Esa es la enseñanza. A eso he venido yo en este programa, a invitarles a ustedes a que se muevan en esa dimensión de fe que puede abrir el mar, que puede abrir los cielos. Esa fe que hace que lo imposible para nosotros se vuelva posible en las manos de Dios. Y la única forma de lograrlo es tener los ojos puestos en Jesús. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice exactamente eso. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Que apartó su mirada del Maestro, apartó su mirada de Jesús. Cuando usted y yo no logramos lo que estamos esperando, miremos
¿Qué es lo que ha pasado en nuestro corazón? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra mente? ¿Qué es lo que ha pasado en la circunstancia y que nos ha hecho desviar la mirada? Vamos a volver los ojos a Jesús. Y yo le invito a usted en este programa a que se acerque a Dios en oración y que le pida a Jesús que se convierta en ese maestro, en ese guía, en esa persona en la cual usted puede poner los ojos y estar convencido que puede lograr una gran victoria para su vida. Señor, gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias por esta inspiración a través de este relato de Jesús y la situación de Pedro. Pedro nos representa a todos nosotros, los que decidimos apartar la mirada de ti, mi Señor, y la mirada del Maestro. Pero en esta hora venimos a regresar nuestra mirada a ti. Y te decimos, Señor Jesús, entra en mi corazón, restaura mi vida, perdona mis pecados y hazme una persona capaz de creer con los ojos puestos en ti, sin importar las circunstancias. Hoy declaro que eres mi Señor y eres mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Yo me declaro una persona de fe porque tengo los ojos puestos en ti. Qué bueno que hayamos hecho esta oración. Y si usted es una persona que camina allí en las sendas de la palabra, en las sendas del Señor, yo le invito a que fortalezca su fe. Le animo a que reafirme su fe y que crea que todo lo que Dios le ha prometido, por la fe, Él en su tiempo lo va a cumplir. Gracias por estar con nosotros. Recuerden seguirnos por Facebook e Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube, David Torres Conquista. Conquista. Impacto Juvenil y Familiar en las Naciones presentó Conquista tu Vida. Sintonízanos todos los jueves a partir de las 6:30 de la tarde, hora de Colombia, en YouTube, Facebook e Instagram. Ubícanos como David Torres Conquista. Escríbenos a conquista@conquista.com.co. davidtorres@conquista.com.co. Visita nuestra página web www.conquista.com.co.